Bueno, Precioso. vamos a empezar con Antonio Tejado porque hay un nuevo giro en el caso. Esta misma mañana el sobrino de María del Monte ha quedado en libertad provisional, sin fianza, pero con un montón de medidas cautelares que debe cumplir y que restringen al máximo esa nueva etapa que comienza para él. Es la imagen del día. Antonio Tejado abandonaba esta mañana la cárcel de Sevilla después de 98 días en prisión. Con aspecto serio y notablemente más delgado, Antonio se ha mostrado reacio a dar declaraciones a la prensa. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora cuando llegues a casa, Antonio? Deseando por fin esta libertad, ¿no? Antonio, ¿cómo está? Habrán sido meses muy duros. Después de 3 meses encarcelado y tras muchos intentos por parte de su abogado para conseguir su libertad, el juez otorga a Antonio la libertad provisional sin fianza. A nuestro entender procedía a la libertad hace bastante tiempo y bueno, el juez pues en el auto pues considera que ya no existe motivo ninguno para mantener la situación de prisión provisional. Aunque sí con medidas cautelares, el sobrino de María del Monte tendrá la obligación de comparecer en el juzgado los días 7 y 21 de cada mes y se le retirará el pasaporte, además de imponerle una orden de alejamiento contra su tía y su pareja. ¿Cómo habrá recibido María del Monte la noticia sobre la libertad de su sobrino? ¿Estará de acuerdo la cantante con la decisión que ha tomado el juez? Isabel, tú has podido hablar esta misma mañana con la madre de Antonio, ¿no? Sí, era ya primera hora de la mañana que me llamaba y llorando, y lo único, me llamó, digo, ¿qué pasa? Porque era la hora y todo, digo, ¿qué pasa? Y llorando me decía, libertad bajo fianza, sin fianza para Antonio, Isa, libertad sin fianza para Antonio. Me costó entenderla, porque estaba absolutamente rota. Le dije, bueno, pues ya está, cálmate, es una buena noticia, que ya lo sabe. Dice, pues llama al abogado, porque es que ella no sabía ya nada más que decir. Hay que entenderla, es una mezcla de todo, son 3 meses de muchísima tensión en todos los sentidos. Es una madre, es también la que se suponía que era también hermana de María del Monte, que ya hemos explicado cómo está la situación. Es pues una mezcla de muchas cosas, sobre todo de incredulidad, porque no se esperaban para nada que fuese hoy y no se esperaban para nada que fuese sin fianza. Llamé inmediatamente a Fernando, que estaba justamente en el abogado, que estaba en ese momento en el juzgado, y en cuanto pudo me devolvió la llamada y dice, acabo de comunicarle a Antonio que haga el petate, que salimos. Y la verdad que se ha especulado mucho con que esta noticia se esperaba desde el viernes. Esta noticia no se esperaba desde el viernes. Ha sido decisión del juez, atendiendo a la petición que yo aquí también expliqué en Juntos. Se iba a luchar por bajar esa fianza, que yo personalmente siempre he visto que era desproporcionada y la he definido como tal. El juez ha entendido cuál es la situación patrimonial, no solamente de Antonio, sino del resto de los componentes de la banda. Recordamos que la Fiscalía pedía 100.000 euros y 50.000 para el resto, y al final el juez ha dicho, bueno, pues esto es lo que hay. La instrucción está a punto de finalizar, esta semana va a finalizar, ya no da lugar su presencia en la cárcel, les pone unas medidas cautelares durísimas. Tiene que ir a firmar, entrega de pasaporte y sobre todo esa orden de alejamiento, que bueno, es lo que menos me ha llamado la atención, porque es previsible. Es decir, estamos hablando de un delito muy concreto, la integridad física de las personas, era normal que se la enviaran. Dicen, no puede tampoco tener ningún tipo de, a ver si no tiene ahora el deseo, Antonio, de ponerse en contacto con su tía. Pues no puede, porque las órdenes de alejamiento no es una orden de alejamiento solamente física, es también una prohibición de comunicación. Es decir, que es que y tampoco hay ganas ni tiempo. ¿Cómo ha salido? Ha salido, Antonio. Ha salido el encuentro. Yo os cuento un poco cómo ha sido el encuentro esta tarde. El encuentro, han ido los abogados, estaba pactado mientras los abogados iban a recoger a Antonio a prisión. Chema ha acogido a su madre y parte de la familia, no solamente ha estado la madre y Chema, han estado también parte de la familia, la novia de Antonio, en un conocidísimo restaurante que tenemos las imágenes en primicia que vamos a ver en el momento de la salida, porque han estado ahí hasta avanzadas las 8 de la tarde. Hasta las 8 casi. Ha habido momentos... el encuentro, ¿cómo va a ser el encuentro de Antonio Tejado, de un señor que sale de prisión 3 meses y que el único contacto que ha tenido con su madre pues es una relación, en una comunicación en prisión? Pues risas, mucho llanto, mucho abrazo, obvio, y un Antonio claro, muy dolido, claro, muy dolido. Él sigue insistiendo en su inocencia. Absolutamente. Él absolutamente. Sigue y la madre, digamos, también, en demostrar que es absolutamente inocente, pero que no sin... tiene nada que ver y mucho menos ser autor intelectual. Sí, él niega absolutamente todo tipo de relación. La madre, fíjate, una de las frases que yo he querido hoy sacar, pues porque yo creo que ya era momento de sacarle, una de las cosas que más destrozaba a la madre es, estoy convencida no solamente de la inocencia de mi hijo, cualquiera que lea el informe policial puede hacerlo, pero bueno, esto no deja de ser una opinión, dice, pero
Dice, yo sé que mi hijo es inocente, dice, pero me lo están destrozando. Y creo que tiene mucho que ver con esa actitud de Antonio. Contamos cómo ha sido A el la encuentro, salida de prisión, ese dices, momento de Isa. felicidad, ese momento de encontrarse muchas sensaciones encontradas. Claro. Yo, por ejemplo, Pero decía... espérame un momentito, Isabel, antes de ahondar más en cómo ha sido ese encuentro con, Sí. obviamente, con su madre, con su hermano, con su novia, con su familia. familia, con sus amigos, hablábamos de esa salida de Antonio, que sí. podíamos ver esta mañana, y queríamos saber qué transmite su lenguaje personal, y se lo hemos preguntado a Lara Ferreiro. La actitud de Antonio Tejado es de soberbia porque tiene la cabeza alta. Esto significa que podría no tener ningún tipo de arrepentimiento real ni culpa. Lo normal sería tener la cabeza hacia abajo y mostrar mucha tristeza. Por otro lado, la colorimetría va vestido de blanco. Eso significa que intenta buscar la paz de forma inconsciente, pero no la encuentra. Por otro lado, sus ojos, las pupilas son mucho más pequeñas de lo habitual, que podría significar dos cosas: que viene llorando de la cárcel, o por otro lado, ira y rabia contenida porque considera injusto que está ahí. De hecho, él dice que no quiere saber absolutamente nada de su tía. Esta actitud soberbia creo que le perjudica muchísimo y tiene también cierto nerviosismo porque se toca la cabeza y se toca la mochila que lleva en el hombro porque quiere evitar las preguntas incómodas de la prensa, porque no quiere conectar con sus lados emocional. Bueno, Bueno, ha salido la verdad es que la salida de la cárcel, yo antes que pusierais la comunicación no verbal, me ha parecido una salida de que mostraba todo. Me ha parecido que en esa salida mostraba mucho, pero sobre todo lo que discrepo de vosotras es desde el punto de vista de que creo que por parte de su tía no queda nada claro que sea inocente. Más bien al contrario, cada vez yo creo que María del Monte, y ahora lo vamos a escuchar, es más consciente de que algo ha tenido que ver su sobrino en el robo perpetrado. Esa es mi opinión y lo que a mí me comentan. bueno. Era hablar un poco de cómo sale. Si quien conoce un poco a Antonio, sale absolutamente desorientado. Sale, después de 3 meses, no sale ni soberbio, no sale ni prepotente. Sale, creo que en el peor momento de su vida. Y lo digo porque, fíjate, hasta el punto que no pensaban que iba a salir hoy. Este domingo ha recibido la última comunicación en prisión de su madre y de su hermano, y me decía la madre esta mañana, por eso estaba tan emocionada. Ayer llegué a casa y yo misma me preocupé porque fue la primera vez que Antonio me mostró su absoluta debilidad. Antonio estaba ya en un punto que no podía más. O sea, ha sido como que ha bajado Dios a verles a todos, es decir, pero no solamente a Antonio, sino al resto de la banda, ¿no? Pero en concreto a Antonio. Entonces era como, porque Antonio decía, y ahora me ponen 100.000 euros de fianza. O sea, ¿y ahora qué? O sea, era como un obstáculo más. Y si hubieran luchado esa fianza, ya lo explicamos aquí, lo mismo se hubieran alargado hasta 2 meses más de prisión. Vamos a conectar en directo con la redacción de Juntos. María Molero, tenemos esas imágenes en primicia de las que estábamos hablando hace un instante, ¿no? De la salida de Antonio. ¿De dónde concretamente? Sí, Alicia, porque fíjate, 3 meses ha estado Antonio Tejado en prisión. Hoy salía por fin a eso de las 2 de la tarde, acompañado de su abogado. Y lo primero que ha hecho ha sido irse a un restaurante del centro de Sevilla. Ahí le esperaba su familia, su madre, su novia, su hermano. Han disfrutado de una larga comida juntos, también de una larga sobremesa, entendemos que celebrando su puesta en libertad. Hemos podido saber, según apuntan algunas informaciones, que Antonio ya ha recibido algunas suculentas ofertas para contar su versión en televisión. De momento, por consejo de su abogado, no lo vamos a ver sentado en ningún plato. Lo que sí tenemos en exclusiva, en primicia, las primeras imágenes, los primeros movimientos y las primeras declaraciones de Antonio saliendo de ese restaurante. Lo primero que ha hecho, nada más salir en libertad. Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes que te hayan dejado en libertad? Antonio, ¿cómo estás? Antonio, ¿cómo te encuentras? Antonio, ¿cómo han sido estos meses en la cárcel? Perpetraste el robo en casa de tu tía, fuiste el cabecilla. ¿Cómo ha sido el encuentro con Antonio? Bien. Primera comida familiar todos juntos. Muy feliz, ¿no, María? Sí, gracias, muchas gracias. Seguir luchando por su inocencia, ¿verdad? Muchas gracias, ¿vale? Adiós, María José.
Le ha cambiado la cara a la madre de Antonio Tejado, Bueno, porque es verdad lo que decía Isabel ¿cómo no le va ahora. a cambiar? Cuando- Bueno, lo que sí hay que aclarar que Antonio, aunque ahora esté en libertad sin fianza, él sigue siendo... No se ha modificado, su situación procesal sigue siendo Claro, la misma. sigue siendo Se lo mismo. mantiene la acusación, el cargo, bueno, habrá que luego que ver si se lo mantiene cuando finalice la instrucción, pero de momento el cargo que pesa sobre él es pertenencia a banda organizada, que es muy grave, autor intelectual, que es tan grave como los que entraron en la casa de María y compañía. Y de verdad que las medidas cautelares no son unas medidas que no ponen Pero las medidas cautelares no pero son, o sea, es ir a firmar 7 y 21, el pasaporte, una orden de alejamiento, pasaporte entregado, pero es alejamiento. normal que no te dejen salir Claro. si estás dentro de un proceso tan grave judicial como este, Bueno, hay ¿no? casos Normal mucho que no más te dejen graves, salir de hay España, incluso o sea, tampoco más y las menos medidas graves que cautelares no les imponen. Sí que es excesivamente importante lo que celosas. dice Isabel desde el punto de vista de que él sigue con los cargos. Cuando acabe la instrucción, pues definirán Claro. los cargos de Claro, cara al claro. juicio, pero hasta entonces está como está, más que en libertad. La imagen Claro. que Pero se en puede observar a través de los cristales de Antonio es de una persona absolutamente derrotada. Hombre, a mí me gustaría saber cómo reacciona Antonio cuando su abogado le llama esta mañana o le Bueno, va a ver no se lo cree. y le dice, Antonio, como tú decías, a tu petate que te vas. No se lo cree. Es que no se lo cree porque es que es... Es que es un cambio radical. de una Anhelaba fiscal. tanto ese momento y de repente ha llegado hoy. O Claro. sea, él desayunó esta mañana y él se iba a poner en sus actividades diarias. O sea, era como, no me toca hoy. Y cuando recibió la llamada del abogado, pues diría, pues yo que sé, alguna... Pero que no que nos piramos, pero ya. Bueno, Pero y es que es muy menos sin difícil. fianza, ¿no? Claro, pero es que es muy difícil que de una petición de la fiscalía de 100.000 euros se quede en nada. Se quede en nada. Eso es muy, eso es lo más muy llamativo. complicado. O sea, Bueno, muy fijaros, complicado. este viernes María del Monte se sienta por primera vez en un plato de televisión después de ese polémico robo en su casa y va a ser aquí, en Telemadrid, en el programa de Bertín Osborne. Y nosotros hemos conseguido en exclusiva un avance de sus declaraciones más impactantes. ¿Tienes miedo o de que vuelva a pasar? De Hay que... cosas a las que te tienes que tomar tu tiempo. Sigo viviendo en el mismo sitio. A mí me han quitado cosas, pero no quiero que me quiten mi vida. No me pueden quitar lo más importante que tengo, que es a mí. Lo más importante, lo más valioso para mí es tenerme a mí. Yo no puedo perderme a mí. ¿Tú lo entiendes? Sí, perfectamente, pero mi pregunta es, ¿estás intranquila o estás tranquila cuando duermes por la noche? Porque en algún momento tienes que abandonarte y dormir. Hombre, claro que duermo. Tú me ves mi cara a mí de no dormir, No, que trae pero cara yo- de no dormir, ¿eres tú? Sí. A ver, es que es A ver, brutal es ver a No sé, pero María. le pone humor, A normal. ver, claro, le pone humor casi desde el día 1 y además ha sido también en ese sentido absolutamente justa porque siempre ha insistido en la presunción de inocencia de todos, no solo de su sobrino. Pero verla ahí, hablando, con Bertín preguntando y repreguntando que cómo duermes, cuando todos tenemos en la cabeza lo que pasó esa noche, cómo las trataron esa noche, cómo las agredieron esa noche, etcétera, etcétera, pues a mí me parece un testimonio absolutamente brutal. A mí me gustaría solamente añadir una cosa, que cuando estamos dando información de Antonio y cuando intentamos plasmar cómo es el día a día de Antonio y determinadas sensaciones e informaciones que tenemos de él, esto no significa que te posiciones en ningún lado. Claro. Nuestro Claro, papel no es posicionarnos. Aquí hay unas víctimas claras que parece que siempre hay que recordar lo que son estas personas que estaban en sus casas y a las 5 de la Claro. mañana entraron 6 maromos que le dijeron de todo y las vejaron, las humillaron, Y las amenazaron de muerte. las robaron, Claro. y pensaban que no sabían que iba a ser consumida. Claro. Y eso no significa nada, es decir, que demos información de cada una de las partes después para que cada pieza tenga su información. Es lo que hay que dar. Y que la justicia ya dirá. Claro. Que no es, Claro. nuestro trabajo es el que es. Bueno, Nosotros falta contamos poco y ya. no creamos opinión. Bueno, fíjate, yo siempre he dicho que el discurso de María del Monte se vio cómo cambiaba desde el principio hasta las últimas veces que Hay la un hemos antes visto, y un después. porque al principio hablaba de presunción de inocencia y después ya el discurso pasó a ser confío en la justicia. Bueno, pues ella posiblemente, ya lo ha dicho Isabel muchas veces en este programa, tenga mucha más información de la que tenemos nosotros. Elorio